En Agricultura es momento de conectarse con Sergio Checho Irane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en Agricultura. Hola, hola, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Conectados con Agricultura. No es grato ser portador de malas noticias y en el último tiempo hemos tenido que estar comentando noticias malas tras noticias malas. Hoy día nuevamente se bate el récord de personas fallecidas, a pesar de que se cambió un poquito la metodología y eso va a agregar un poquito más de personas, como lo explicó el ministro en el día de ayer, pero igual 75 personas diarias, hay que pensar que son 75 familias, seres humanos que están detrás de esos números, y obviamente no es grato para uno tener que estar informando esto. Pero ustedes conocen mi posición. Yo creo que a pesar de lo duro que es el número de contagiados y de fallecidos, creo que la otra pandemia es mucho más grave, y la vengo diciendo hace rato, y día a día se me empieza a dar un poco la razón. Hay países que han privilegiado un poco más la otra pandemia que la de salud, porque la de salud lamentablemente de una u otra forma van a contagiarse y van a morir una cantidad de personas como mueren en todas las pandemias, pero la otra que es producto de una confiscación, de una cuarentena, de una paralización total de la actividad laboral de la gente, ¿no es cierto? Puede tener consecuencias insospechadas. Yo lo vengo diciendo desde el principio, a pesar de que muchos me han tratado de insensible. Al contrario, es una sensibilidad mayor de visualizar un poquito el futuro. Por eso que estoy muy feliz con el invitado que tenemos hoy día, porque es uno de los economistas más respetados en nuestro país, además gran académico, economista de la Universidad de Chile, máster en Economía de la Universidad de California. Si me pongo a dar todos los títulos que tiene, me demoraría bastante. Un amigo, además, mío, fue profesor mío, además, en el máster. Somos compañeros en otras actividades. Y cuidado, cuando se enoja, tiene buena puntería, porque además es un gran tirador. Tomás Flores, bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo estás, Tomás? Encantado, Checho. Oye, yo partí introduciendo un poco que a mí me preocupa mucho esta pandemia. Yo escucho a políticos en general bastante ignorantones en materia económica, proponer una y otra cosa que realmente de repente llegan a doler las muelas. Y escucho mucho la frase esta de que Chile hizo bien, Chile fue responsable, Chile está bien preparado para esto. Fuimos tan responsables, Tomás, porque ya veníamos con una deuda importante en los últimos 3 gobiernos, diría yo. La deuda chilena subió bastante. Tenemos ese colchón tan grande, cosa de endeudarnos de manera importante como proponen algunos, o estamos ya cerca de los límites. La primera pregunta que te hago, porque bueno, Checho, está claro que se va a necesitar plata para esto. No, sin duda, Checho. Yo creo que lo primero es que efectivamente somos de los pocos países que tienen una regla fiscal. Esto es que, para explicarlo en sencillo, que cuando venían los años de vacas gordas, efectivamente ahorrábamos gran parte de ese dinero para tener cuando tuviésemos las vacas flacas. De hecho, ese fondo se llama Fondo de Estabilización Económico-Social. Si tú te acuerdas, Checho, cuando lo vimos, ese fondo lo tienen solo 5 países en el mundo. Los otros 4 son países petroleros, como Noruega, por ejemplo. Ese fondo tiene hoy día un saldo tenía 12.000 millones de dólares, y ya el gobierno retiró 2.000 millones justamente para financiar el programa especial para combatir la pandemia, los efectos económicos de la pandemia. Entonces, sí, yo te diría que la primera aproximación es: tenemos ahorros que otros países no tenían. Argentina, Checho, no tiene ni un ahorro previo, no tiene posibilidad de pedirle plata prestada a nadie. De hecho, Checho, tú sabes que en el caso nuestro, el ingreso familiar de emergencia son algo más de 60.000 pesos por carga familiar. Para una familia por persona, promedio chilena, más que por carga familiar, por persona que vive en la... por persona. Sí.
Lo que hace que una familia, Checho, recibe, en el caso nuestro, una familia promedio, como 260.000 pesos. Tú sabes que en Argentina también crearon algo parecido, pero en Argentina son 60.000 pesos por hogar, no por persona. Entonces, claro, efectivamente ellos están enfrentando esto de manera mucho más complicada que nosotros. Por el lado de la deuda, Checho, efectivamente debemos poco en comparación con el resto del mundo. Por cierto que hace, 8 años atrás debíamos menos todavía. ¿Ok? Pero el Fondo Monetario le aprobó al Banco Central ya una línea sobre giro de más de 20.000 millones de dólares. Entonces yo te diría que, si bien es cierto, no tenemos todo el ahorro y toda la holgura de endeudamiento que teníamos hace unos 8 años atrás, porque efectivamente, como tú señalas, durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet se sube la deuda pública de manera importante, afortunadamente tenemos donde echar mano. Sin embargo, Checho, yo quiero aprovechar efectivamente tu programa en relación a esos llamados que hay, que tú también lo has comentado, de lanzar toda la carne a la parrilla, de lanzar la casa por la ventana, de gastarnos todo el ahorro que tenemos. Te fijas, nos quedan 10.000 millones de dólares en la cuenta de ahorro. Y eso, Checho, yo creo que es una muy mala recomendación. Porque una de las pocas cosas que aprendemos de las crisis es que tienen evoluciones muy difíciles de poder prever. Entonces, de hecho, en la crisis de los 80, que me tocó verla, justamente, y bueno, y a ti también, Checho, podíamos ver de que nunca podíamos imaginar lo que iba a pasar el siguiente mes. ¿Okay? En un primer momento empezaron a quebrar algunas empresas, pero de repente nos encontramos que los bancos estaban en dificultades. Entonces acá también, imagínate tú, Checho, en la crisis violentista de octubre, ¿te recuerdas que ahí también había llamados a comprar la paz social? Una cosa así, claro, decían, que yo no sé dónde la venden, Checho ya quiere que pagarle esa plata, pero imagínate que hubiéramos gastado toda la plata allí y nos pilla esta pandemia a los 4 o 5 meses después. Entonces yo creo que es prudente efectivamente ir avanzando, recalibrando los instrumentos, si hay que alargar los beneficios, alargarlos, pero esto de lanzar toda la carne a la parrilla es muy mal consejero, porque nadie, en medio de un combate usa toda la munición, efectivamente quedando con los cargadores vacíos. Ayer se dio un indicador económico, Tomás, el IMACET, aparentemente por sobre cualquier expectativa negativa de cualquier economista, porque 14,1, 14,5, no sé cuánto fue, pero por ahí. ¿Qué significa en la práctica eso para los que no son economistas y queremos entender bien qué significa el número eso? ¿Por qué es tan grave ese número? ¿Por qué es tan violento? Porque ese número, Checho, representa la producción de Chile. ¿Cuánto está produciendo Chile? Incluyendo al cobre, los salmones, pero también una clase de economía, ir a almorzar a un restaurante, es decir, bienes y servicios. Y por tanto, todos los meses el Banco Central va comunicando en cuánto va variando ese indicador de producción global. Y bueno, efectivamente, el dato de ayer, 14,1% de caída, Checho, es la caída más grande desde que se creó el índice. ¿Te fijas? No hay una caída más grande. ¿Qué relación tiene ese índice con el PIB, por ejemplo? ¿No tiene ninguna relación o sí tiene relación? Tiene mucha relación, es como un anticipador, Checho, es como lo que se llama como estos indicadores líderes que te están mostrando el futuro. No de manera perfecta, pero ya te están anticipando lo que el PIB va a reflejar en algunos meses más. Estamos, Checho, en este segundo trimestre pasando por el peor momento económico. Te fijas, esto es lo que le pasó justamente también a China durante el primer trimestre de este año. Nosotros estamos como corridos con respecto a los chinos y a los europeos como en un trimestre. ¿Te fijas? O sea, la única gracia de esta pandemia, Checho, es que podemos ver el futuro. Hoy día ya está abriendo Europa. Ayer abrieron los museos en Italia. En Finlandia ya se abrieron los restaurantes. En Inglaterra los niños están volviendo al colegio. Tú sabes, Checho, estaba mirando los datos aquí, las ventas de camiones y vehículos en China en este último mes están creciendo 32%. O sea, la economía, en la medida que está volviendo una normalidad que no es como antes, igual andan con máscara y todo, pero en la medida que efectivamente la economía empieza a abrir, la demanda está, la oferta está, y por tanto, que es el peor momento por el cual efectivamente estamos pasando, no implica de que la reactivación no se va a producir. ¿Te fijas? Dicho la bolsa... La demanda está, la demanda sí va a estar, porque las plata aparecen y va a haber demanda. El tema es
¿Va a estar la oferta si esto se demora mucho? Porque hemos visto como, a pesar de todas las políticas que ha hecho el gobierno para el salvataje o para postergar la agonía de algunas pequeñas, medianas empresas, incluso grandes, vemos como ya empiezan a anunciar grandes compañías en el mundo que tienen que ir a la quiebra. Y esas empresas, cuando venga la reactivación, no van a ser parte de la oferta porque no van a estar. Entonces, me encanta tu optimismo y qué rico tener una persona con una mirada más optimista, porque hemos estado bien pesimistas todo este tiempo. Pero ¿qué pasa con la destrucción de esas fuentes de trabajo y empresas? Sin duda, Checho, yo diría que en el mercado del trabajo, afortunadamente tenemos una ley que no la teníamos antes. La ley de protección del empleo es una herramienta muy relevante, Checho, para poder amortiguar el desequilibrio del mercado del trabajo. Piensa tú que en la crisis subprime o la crisis asiática las empresas despidieron, ¿te fijas? Y eso evidentemente te genera un problema mayor. Hoy día tenemos casi el 5% de la fuerza de trabajo, casi más de 500.000 de personas, acogidas a esta ley de protección del empleo. Están recibiendo un ingreso, que no es igual que tenían antes, pero están recibiendo un ingreso, la seguridad social sigue siendo pagada y ese trabajador se va a volver a presentar a la compañía cuando la compañía vuelva a abrir la cortina. Ahora, está la preocupación, Checho, de lo que tú señalas, de que llegue el financiamiento a las empresas de manera tal de poder pasar por este periodo de cero caja. No hay venta. Y para ello, claro, está el FOGAPE, que ya ha llegado a cerca de 65.000 compañías, y otros instrumentos que está implementando la Corfo. Y hasta el momento, Checho, afortunadamente los datos de quiebra no son tan significativos. Y en el caso de reorganización de compañías, como lo está haciendo la TAM, no es que se va a ir a la quiebra la TAM. Te fijas, la TAM lo que está haciendo es reorganizando su deuda, tal como lo hizo en su momento la Polar. Okay, de manera tal de que sobreviva la compañía. Quizás los dueños van a perder parte de la propiedad. Quizás los cataríes se van a comprar un pedazo de lana aprovechando esta oportunidad. Pero lo importante en este contexto es que sobreviva la compañía. Entonces yo te diría, Checho, que efectivamente contra viento y marea se está luchando esta batalla. Te fijas, esta batalla por mantener viva la economía, a pesar de que efectivamente hemos declarado el cierre durante ya más de 2 meses. Estamos conversando con Tomás Flores, ingeniero comercial, convención en Economía de la Universidad de Chile, máster en Economía de la Universidad de California, además se desempeña como investigador en Libertad y Desarrollo, gran académico, es muy claro para explicar. Tenemos muchas preguntas que hacerle a nuestro querido amigo Tomás Flores. No se mueve a nuestra sintonía, nosotros vamos a hacer junto al Grupo Patio, que desarrollamos diversos formatos de renta para cumplir día a día nuestro propósito, unir personas y enriquecer sus vidas. Conoce más en patio.cl. Ahora con Tepillé, monitoreo temporal, usted puede proteger su empresa en el horario y por el tiempo que necesite. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepillé.cl. En San Jorge saben que cualquier momento del día está hecho para compartir, por eso tienen un producto para cada uno de ellos. Siempre San Jorge. Multiservigrúa adquiere un compromiso importante en la recuperación de Chile, implementando una serie de medidas preventivas para minimizar los riesgos de contagio del coronavirus. Porque al mundo no lo mueven las máquinas, lo mueven las personas, nuestro compromiso no se detiene. Desde el principio conectados está nuestro querido banco BCI, que ha mostrado la mejor cara en esta pandemia. BCI, seamos diferentes. Hoy más que nunca necesitas energía, por eso Abastible te ofrece un servicio de entrega horario extendido hasta las 21 horas para que siempre mantengas en alto la energía. Cuenta con Abastible, la energía de vivir. Usa eficientemente la energía y cuida nuestro planeta. Prefiere una caldera de condensación de Anguo y disminuye hasta un 35% el consumo de gas y un 80% de emisiones de NOx, que producen el efecto invernadero. Anguo, especialistas en climatización. Y por último quiero contarles que Universidad San Sebastián, comprometida con la formación integral de sus estudiantes para que puedan mejorar sus vidas y contribuir como ciudadanos al bien común de su país. Nosotros vamos a nuestra primera pausa y regresamos con Tomás Flores.
Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irane. José Anguita nos escribe y dice: hola Sergio, te hago la siguiente analogía. Si un anciano diabético hipertenso sale a la calle y lo atropella un ciclista, el anciano resulta con lesiones leves, pero el impacto del golpe, la angustia, la arritmia le ocasionan un cuadro insuficiente y muere en el hospital sin que los médicos puedan hacer nada. Pregunta, según tu criterio, ¿cuál es la causa de muerte? ¿El mal estado de salud o el atropello? Sergio, se muere de COVID-19, no con COVID-19. Basta de eufemismo para arreglar los índices estadísticos. Gracias. Pero, ¿por qué tú crees que están arreglando los índices estadísticos? ¿A quién le conviene arreglar los índices estadísticos? Si la estadística sabemos que vamos a tener más muertes y todo lo más. Además, creo que está un poquito equivocado, porque con la nueva forma de contabilizar aumenta el número de muertos. Así que iría en el sentido contrario. Estarían arreglándola para perjudicarse. Hay que tener cuidado con esta ansia de querer bombardear a la autoridad sanitaria. A lo mejor se van a equivocar y se van a equivocar muchas veces. Mira lo que dijo hoy día el ministro. Dijo... habíamos dicho ayer que las personas que estaban con síntomas leves iban a estar 11 días y no 14, pero hoy día vamos a dar vuelta a esa cuestión porque todavía no tenemos claro qué significa tener síntomas leves. O sea, tú te das cuenta que están todos improvisando, ¿cierto? Nadie sabía cómo era esta cuestión. Nosotros, como decía Tomás Flores, tenemos la ventaja de que vamos detrás del primer mundo, digamos, de Europa y el hemisferio norte, que de alguna forma vamos aprendiendo un poco más de ellos, de sus errores. Pero esto es imposible que se haga sin errores. Si todos los días aparecen cosas nuevas, aparecen síntomas nuevos, aparecen remedios nuevos o posibilidades de vacunas nuevas, entonces déjense andarle buscando la quinta pata al gato y traten de colaborar. Si lo que tiene que hacer usted, mi querido Anguita, es no salir de su casa, invitar a sus familiares que hagan la cuarentena y cooperarle a las autoridades. Y aquí no podemos tener un carabinero por cada familia evitando que cumplan con las restricciones. Bueno, pero estamos en la otra pandemia, ahora en la pandemia económica que se nos viene, y aparentemente estamos con un invitado con una mirada un poquito menos pesimista que la mía, de lo cual me alegro, porque a mí me encanta escuchar a la gente optimista. ¿Qué habría hecho diferente tú, Tomás, con respecto a lo que está haciendo el ministro de Hacienda y todo el equipo económico? ¿Te parece que se han tomado las medidas oportunas y en la dimensión correcta, o le habría agregado un poquito más de carne a la parrilla, como piden algunos? Mira, Checho, yo creo que han seguido el camino correcto en términos de evitar de que se corte la cadena de pago. Te fijas, es muy importante explicárselo a los auditores. La cadena de pago es el ciclo que da vuelta el dinero en la economía. Entonces, claro, una tienda vende productos, con el dinero que obtiene de esas ventas le paga a los trabajadores, le paga a los proveedores. Ese trabajador con ese sueldo paga lo que debe en una multitienda, paga lo que le debe al almacenero, paga efectivamente el copago quizás del colegio de sus niños, y así la cadena de pago se va alimentando y retroalimentando. Te fijas, el crecimiento económico es que justamente esa cadena de pago sea cada vez más grande. Cuando alguien deja de pagar, corta la cadena de pago de allí en adelante. Te fijas, una empresa que no es capaz de pagarle a sus trabajadores por quebrar, ese trabajador queda sin sueldo, no puede pagar el arriendo, efectivamente va a tener que salir de ese departamento, pero el dueño del departamento no tiene el arriendo con el cual probablemente paga otras deudas. Entonces todos los esfuerzos han estado concentrados, Checho, en tratar de evitar de que se corte la cadena de pago. Por eso está la ayuda a las familias, está la ayuda a las empresas más pequeñas. Una dificultad con la que uno se encuentra, Checho, es que no es fácil, por la diversidad que tiene nuestro mercado de trabajo, de poder llegar a todos de manera eficiente. Te fijas, no te debe extrañar que a veces en un matinal entrevistan a una persona que va pasando por la calle y él te diga: yo no he recibido nada. No he recibido ni el bono, no he recibido ni el ingreso familiar de emergencia, lo cual tal vez no es extraño. La última cifra que yo recuerdo es de casi 13,5 millones de personas inscritas en el registro social de familia que tiene el Ministerio de Desarrollo Social.
Es muy importante para los auditores que nos están escuchando que si su situación económica ha cambiado de manera muy radical y necesita ayuda, se inscriban al registro www.registrosocialdefamilias.gov.cl, porque es la única manera que tiene el Estado para poder llegar en su ayuda. De otra manera, para aquellos que son trabajadores informales, justamente se ha usado ese canal para ello. Pero, de hecho, están pendientes todavía los boleteros, los que dan boleta de honorario. Ese proyecto de ley todavía está en el Congreso. Y en ello yo te diría que si bien es cierto el Congreso ha trabajado mucho más que antes, ojalá lo hiciera con mayor velocidad todavía. ¿Te fijas? Porque piensa tú, una persona que da boleta todos los meses, quizás está sin ingresos desde marzo. Sí, claro. Y claro, entonces ese tipo de cosas deberían apurarse lo más posible. Ahora, oye, toda la ayuda... Con lo que tú estás diciendo, perdón, para agregarle un poquito de condimento a tus dichos. El otro día les comenté un grupo de primas que han salido en televisión y todo, porque han hecho estos paquetes para ir en ayuda, y que llevan, cuando la entrevistamos, llevaban 600 personas, y la logística para llevarle estas cajas a 600 personas es una cuestión gigantesca. Imagínense lo que es para 2,5 millones de personas que son los que iban a recibir esta alimentación. O sea, todas estas cosas no son fáciles, por eso que de repente es bueno escuchar algunas opiniones. Algunos decían, a lo mejor habría sido mejor depositarle esa plata a cada una de las personas, habría sido más rápido, porque todavía hasta el 21 van a seguir repartiendo las cajas, porque físicamente no se puede repartir de una sola vez. Imagínense, son 2 millones y tanto de familias. Entonces, claro, de repente podrían haber otras metodologías que podrían ayudar, pero claro, tienen ventaja y desventaja. Pero todo esto también tiene que ver con una suerte de improvisación, porque esto es todo nuevo, pues esto es una cuestión muy, muy fuerte. Yo, por lo menos, que ya estoy en la tercera edad, no recuerdo en mi historia haber visto una cosa así. Yo creo que la humanidad no había visto una cosa así tan fuerte como lo que estamos viviendo, Tomás. Exactamente, Checho. Y yo te diría que una de las cosas que se nos apareció, por así decirlo, que es uno de los términos que se ocupa hoy día, es la informalidad. ¿Te fijas? O sea, claro, hay personas que tienen cuenta root, hay personas que pueden usar un celular, hay personas que tienen clave única, ¿ok? Pero una realidad con la cual nos encontramos, Checho, es que por lo menos entre el 25 y el 30% de nuestra sociedad no vive en esa realidad. Gracias. Buenos días, Checho. Oye, un encanto, Tomás Flores. En la tarde te pongo el gorro con él, como a las 2 de la tarde. Lo escucho a él, me encanta. Le entiendo también las cosas, así que felicitaciones por el invitado. Cariño. Gusto en saludarte. Quería hacerte una consulta con respecto al tema del comportamiento del dólar. ¿Por qué, si estamos en un escenario ahora actual tan catastrófico en todo el mundo, el Producto Interno Bruto de Chile en el piso, y solamente el tema del cobre, que está con una tendencia alcista, el dólar se ha debilitado tanto y no es al revés? A ver, yo quiero contestarle a la auditora que me dijo que me ponía el gorro con Tomás. No tengo ni un problema que me ponga el gorro con Tomás. Yo también se lo pongo a mi radio, de repente lo escucho porque uno aprende mucho. Es una persona que al hablar nos genera anticuerpos. O sea, uno puede estar de acuerdo o no con lo que diga Tomás, pero no genera anticuerpos como los genero yo, por ejemplo. Yo soy muy apasionado para decir las cosas y me enojo con la gente, pero con Tomás se aprende mucho, así que síganlo nomás. ¿Y en qué radio estás, Tomás, para que aproveche a pasar el aviso? Por supuesto, en El Conquistador. En El Conquistador. ¿Y a qué hora vas? En la mañana a las 8 con Buenos Días Mercado, y a las 2 con Buenas Tardes Mercado. Ah, muy bien. Vamos a hacer uno juntos que se llame Buenas Noches Mercado. Ese va a ser más entretenido. Ese va a ser más entretenido. Oiga, siempre es muy grato escuchar a la gente que sabe, así que muy bien. Ahora, te preguntaba el auditor, ¿por qué el dólar está bajando si estamos en una situación tan crítica? Es muy importante la consulta, Checho, porque, claro, el mundo, el hemisferio norte, por así decirlo, ya está abriendo.
China ya abrió su economía ya hace como un mes y se está reactivando con mucha fuerza. China, de hecho, el consumo de combustible ya es más o menos lo mismo que tenía hace un año atrás. Está produciendo mucho China, lo cual llama un poco la atención porque uno dice, ¿a quién le vende? Pero yo creo que están acumulando inventario para ya una apertura más generalizada en los Estados Unidos y en Europa. Ese aumento en el consumo de petróleo es también equivalente en el cobre. Por tanto, el precio del cobre, Checho, está subiendo de manera significativa, como escuchamos en el resumen de noticias. Esto cerró prácticamente en $2.50, lo cual está por sobre el coste de producción chileno. O sea, esto ya está dejando utilidades. En la medida que el cobre es nuestra principal exportación, y eso nos va a significar mayor cantidad de dólares llegando a Chile, es que el tipo de cambio en este momento, Checho, está en 779 pesos, bajando 14 pesos con respecto al cierre de ayer. Somos paulatinamente, efectivamente estamos en los números chilenos muy malos, pero en el resto del mundo van adelantados como en un mes en términos de actividad económica y por tanto ya iniciando una recuperación significativa. Y eso, Checho, ya lo está percibiendo nuestra economía. Estoy viendo las acciones, Checho, aquí en Santiago de Chile. Nueva La Polar subiendo 13%, Ripley subiendo casi 5%, la Sofri, que un mall también, 4% arriba. Falabella, 4% arriba. O sea, efectivamente, la Bolsa de Santiago también está percibiendo de que si bien estamos en la parte más oscura de la noche, en términos económicos y en términos efectivamente sanitarios, ya se viene el amanecer. Ya se viene el amanecer y por tanto hay que resistir, pues, resistir en este momento que probablemente es el más duro de todos. Estamos hablando con Tomás Flores, economista de la Universidad de Chile, máster en Economía de la Universidad de California. Usted puede hacer sus preguntas también a conectados@radioagricultura.cl, también nos puede escribir a nuestro WhatsApp, como lo hace la gente aquí. Déjeme ver. A ver, déjeme ver. Víctor Gabriel dice, Mañalis dice, los últimos contagios comprobados con examen COVID en las últimas 24 horas, siendo que los resultados se demoran 15 días en darlo. ¿Por qué este señor sigue informando de resultados en las últimas 24 horas? Es obvio que los datos son falsos y desfasados. Te estás poniendo igual que este gobierno, ciego, y por ciego pasan estos desastres. No defiendas lo indefendible. Saludos, Víctor Otarola. No, ¿y qué quieres tú? Que yo empiece a mentir y a decir, mire, ¿sabes qué más lo están haciendo pésimo? Cuando las cifras me están diciendo todo lo contrario. Compara, pues, Víctor, agárrate un número, por Dios, ¿hasta cuándo con la mentira? Agárrate un número y ve con la cantidad de contagiados de los otros países cuántos muertos tuvieron, cuántos muertos tenemos nosotros, y ve si lo hemos hecho bien o mal. Podemos tener distintas opiniones, pero no podemos tener distintos números. Y es obvio que los resultados que dan sobre la cantidad de contagios es una vez que sale el resultado. Aunque te haya hecho el examen hace 15 días, si salió ayer va a quedar registrado que hay un nuevo contagio. ¿De qué otra forma quieres hacerlo? Por favor, qué mezquinas son las críticas. Hagan críticas, mira, ¿sabéis qué más? Lo están haciendo mal porque empezaron a tomar esta medida y esta medida mató tanta gente. O lo que tú quieras. Pero tratar de buscar la quinta pato, que están manejando la cifra, que esto no es así, a mí me parece que no aportan nada a una cuestión que tenemos que estar todos unidos. Esto no tiene que ver con ideología. La gente que está esperando hacerse del gobierno y del poder a costa del dolor del resto de la gente es la gente más miserable que existe en este país. Y perdonen que lo diga yo, los que están buscando a través de esta pandemia lograr retomar el poder es ser miserable. Esa es la palabra. Así, y me hago responsable de la palabra que yo estoy diciendo, porque no puede ser de otra forma. Tenemos que ir a la pausa, no se muevan de nuestra sintonía, volvemos con Tomás Flores, que él es pacifista, él no participa de este tipo de frases mías, pero por lo menos nos enseña economía. Vamos a la pausa y regresamos.
Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irane. Muy bien, tenemos los Twitter también. Ingeniero Román dice, y se habla de las microeconomías que no han parado, como las ferias, no necesitan hacer teletrabajo. Pablo Rivas dice, qué buen invitado, a los que hablan de tirar toda la carne a la parrilla, ¿qué hacemos si hay un terremoto? Algo que no es para nada ajeno. Pablo Velázquez dice, ¿qué dirán los secuaces del nuevo criterio para las licencias por COVID-19? Deben de estar contentos porque para ellos es más importante la pronta recuperación económica que la de las personas. Es que estás equivocado, Pablo. ¿Hasta cuándo? ¿Quién te dijo que la recuperación económica no tiene que ver con las personas? Si de esa recuperación hablamos, ¿no? O sea, la recuperación económica no es porque queremos hacernos millonarios o porque vamos a defender a ciertos empresarios, es porque queremos defender a la gente. La gente sin plata no tiene para comer, no tiene para comprar remedio, no tiene, el Estado no va a ser capaz de satisfacer todas las necesidades, por mucho que lo haga bien, no va a ser capaz. Entonces los que defendemos una pronta recuperación económica estamos refiriendo los trabajos de las personas, entiéndanlo. No traten de apropiarse de que unos son los buenos y otros son los malos. No es así el tema. Roberto Riquelme dice sobre el empleo, y aunque suene muy arcaico lo que digo, ¿puede el gobierno hacer planes de empleo así como se hizo con el PEM para un ingreso básico? Porque cuando pare esto, volver a trabajar será una odisea. Sí, efectivamente va a costar recuperar todos esos puestos que se han perdido. Cano Videgain dice, por favor, pregúntele cuánto del crecimiento del país nos cuesta el Estado. ¿Cuánto creceríamos con un Estado más pequeño o sin el peso de este Estado? Saludos. A Tomás Flores le preguntamos entonces esto del Estado. A ver. No es fácil esa respuesta, Checho. Entiendo la dirección de la consulta. Sin duda, yo te diría, Checho, que hay espacios, y yo creo que el Ministerio de Hacienda los está revisando hoy día con mucho detalle, en donde podemos sacarle mucho más provecho al gasto público. En términos de, te voy a contar una anécdota que a mí me tocó presenciar, que la llamamos la anécdota de los 4 pendones. Hay en el gobierno de Chile distintos servicios públicos con la misión de promover Chile en el extranjero. ¿Okay? Por ejemplo, Cernatur, te pica invitando a los turistas a que nos visiten. Por ejemplo, Invest Chile, ¿okay? Como se le conocía en ese momento, invitando a los inversionistas a invertir en Chile. Justamente Pro Chile, invitando a consumir productos hechos en Chile. Y también Imagen País, ¿okay? Que tiene efectivamente una dimensión que abarca todos los aspectos anteriores. Tú sabes, Checho, que en una feria me tocó fuera de Chile encontrarme en esa feria con los 4 pendones. Cada uno de ellos con mensajes distintos, cada uno de ellos con colores distintos, cada uno de ellos representando al gobierno de Chile. Ahí claramente hay una ineficiencia en términos de que perfectamente uno podría decir, en lugar de tener 4 pendones para representar a Chile en el extranjero, uno puede tener uno. Porque además pasaba, Checho, de que como el presupuesto de cada uno de los 4 servicios no era tan grande, el impacto que lograban tampoco era mucho. Quizás si se reunía todo en uno solo, evidentemente podía lograr una mayor eficiencia en el mensaje. No es fácil, y yo sé que el gobierno lo está tratando de hacer ahora, de racionalizar ese gasto, Checho, porque a veces te pasa que los ministerios son como pequeños feudos en los cuales si tú eres de otro ministerio no te puedes meter, y por tanto cada uno defiende su servicio público o su agencia. Tengo entendido que ya se organizó un conjunto de ministros que van a tener una mirada un poquito más lejos para tratar de aumentar la eficiencia, Checho, tratar de bajar los impuestos y de esa manera, y ahí voy a la consulta del auditor, lograr de que efectivamente Chile pueda crecer más de lo que está creciendo hoy día. Pero ahí, quiero quedarme con esa pregunta del auditor porque es una duda que tenemos todos. Uno esperaría que en un gobierno de centro-derecha se redujera un poquito el Estado. Sin embargo, hemos visto en los 2 gobiernos de Sebastián Piñera que ha aumentado la cantidad de ministerios. Ahora viene todo el tema de las gobernaciones, vamos a tener que tener más edificios, más funcionarios, toda la elección de gobernadores. O sea, ahora crece de una forma también muy, muy exponencial el Estado. Y por otro lado, una cosa que a mí siempre me llamó la atención, antiguamente, la gente que trabajaba en el Estado
ganaba en promedio menos que la gente que trabajaba en el sector privado. En la última década o los últimos quinquenio, no sé, no tengo el dato exacto, parece que la cosa se dio vuelta y hoy día el Estado, la gente que trabaja en el Estado en promedio, por hacer la misma labor que en el sector privado, gana bastante más. Esto ha sido producto de que hemos tenido gobiernos de izquierda durante un largo periodo. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Es una necesidad del país haber hecho crecer al Estado? ¿Cuál es tu mirada desde el punto de vista técnico? Porque obviamente esto tiene un componente político, pero te pregunto desde el punto de vista técnico. Sí, Checho, yo creo que hubo en la década de los 90 y en la década del 2000 como síndrome del nuevo rico, por así decirlo, porque de verdad, efectivamente, Chile tuvo un cambio radical en su ingreso, ¿okay? Lo cual nos permitió cosas muy buenas, como reducir la pobreza de manera sustancial. Te fijas, esas 2 décadas, la década del 90 y del 2000, hubo avances sociales muy significativos. Y empezar justamente a generar una conciencia de que el dinero ya no era tan escaso. ¿Te fijas? Entonces eso generó salarios en el sector público paulatinamente mayores. Tal como tú señalas, antes trabajar en el Estado era sinónimo de sueldo bajo, hoy día ya no lo es. Te fijas, hay salarios bastante buenos y en promedio, por lo que he visto en los estudios de la alta dirección pública, como 30 o 40% mayores que los del sector privado. No solo se trabajó en salarios, Checho, a mí me tocó cuando trabajé en el gobierno, pedir, te comento una anécdota, Checho, si me permite, pedir ampliar una mesa de reuniones, porque se estaba quedando muy chica. Entonces, bueno, llamé al encargado y me dijo, no, jefe, no, esto no, porque estos muebles que ocupa el ministerio fueron importados de Francia. Y por tanto tendríamos que pedir una cosa por allá. Y dije, mira, por ningún motivo, ¿por qué no me llaman a un amigo en 10 de julio? Búsquense a alguien en 10 de julio que haga un suple a esta mesa y con eso estamos. Sí. Claro, que un gobierno compre los muebles en Francia, claro, yo creo que tuvimos un poquito ese síndrome del nuevo rico. Tomás, te quiero hacer una pregunta directa. Tenemos que ir a las noticias a las 12. ¿Tienes tiempo para seguir con nosotros o te liberamos? Encantado de seguir con usted, pues, don Checho. Ya, entonces vamos a las noticias y después seguimos conversando contigo y que seguramente se nos va a incorporar Felipe Cas también a la conversación. Vamos a la pausa noticiosa y regresamos. Aquí tenemos a un máster en economía, un doctor en economía, puro economista. Y yo, un simple ingeniero comercial, aquí que no. Okay, el profesor Flores, así que de aquí para adelante me quedo callado. Tiene un chivito el doctor Flores, no le conocía. No, le queda bien la barba. Son las consecuencias del confinamiento, senador. Está muy bien. A ver, Felipe, ¿qué novedades nos tiene? Usted que estaba en reuniones ahí, ¿cómo se ve la cosa? A ver, básicamente estamos tratando de combatir el populismo de algunos con políticas públicas serias. Aquí enfrentamos una tormenta perfecta que es una crisis sanitaria que requiere de políticas públicas serias, focalizadas, que ayuden efectivamente a la familia a poder tener cuarentena y al mismo tiempo que permitan a la economía reactivarse cuando esto pase. Honestamente, probablemente este va a ser un año de los más duros. La caída de ayer, de 14,1, no sé si es que Tomás tiene los datos más frescos, pero probablemente la última vez que tuvimos algo parecido fue en el año 80, en la crisis del inicio de los 80, una caída de esta magnitud. No, ni siquiera fue ese monto. Tomás, ¿cuánto fue el 80? Pero tuvimos un mes, me acuerdo del año 80, que efectivamente dio caídas similares. Probablemente,
probablemente, Felipe, porque el IMASEC parte como el año 86, si no recuerdo mal. Pero en el PIB trimestral, que sí había para los años 80, probablemente tuvimos caídas probablemente de estas magnitudes. De hecho, en desempleo, evidentemente, en ese momento fueron más altos de lo que tenemos hoy día hasta el momento. Claro, entonces acá el riesgo es que nos focalicemos solo en la ayuda social, que es muy importante, y que nos olvidemos de ayudar a las pymes y ayudar a la economía en la etapa. Yo clasifico esto en 3 etapas: la urgencia de la pandemia, salud ahora, probablemente de aquí a unos 6 meses más es clave el poder ponerse a reactivar económicamente, y ya el próximo año, que debiera ser un año muy fuerte en reactivación económica. Desde Evópolis hemos planteado es que incluso debiéramos considerar seriamente rebajas de impuestos, aunque sean transitorias, para fomentar la inversión y el empleo. De lo contrario, creo que yo vamos a quedar muy golpeados y nos va a costar mucho ponernos de pie. Algunos me dicen, pero Felipe, ¿cómo van a poner bajas de impuestos si es que necesitamos más impuestos? Yo les explico a mis amigos que los impuestos, si es que uno no es capaz de hacerlos competitivos con el resto del mundo, finalmente lo que logramos es ahuyentar las inversiones a Chile. Por eso se requiere un balance, y particularmente reactivar la economía es lo mismo que tener a la economía en la UTI. Si tú no tratas bien los incentivos económicos, simplemente vas a lograr, claro, frases bonitas para la galería, pero no vas a lograr repuntar la inversión, no vas a repuntar el empleo, y claramente el empleo y la inversión son hoy día las preocupaciones que el próximo año, el 2021, debieran ser nuestra primera prioridad. Perdón, yo quiero incorporar a Tomás en esta discusión que ahora una mezcla de economía con política, porque si bien es cierto, terminada la pandemia va a haber una competencia muy grande por captar la inversión extranjera de los distintos países. ¿Y quiénes van a ser que capten mayor inversión? Van a ser aquellos que ofrezcan una mayor estabilidad, a mi juicio, ¿no es cierto? Y dentro de la estabilidad está el régimen tributario, por cierto, las reglas del juego, claro. A nosotros nos va a pillar lo más probable con un estudio de una nueva constitución. Una nueva constitución con página en blanco, con una serie de incertidumbres. Yo no sé cómo lo ves tú, Tomás, pero yo, poniéndome en el zapato de los inversionistas, si a la vuelta de la pandemia varios países van a estar compitiendo por inversión, yo creo que al último país que me diga es al que está cuestionando la independencia del Banco Central, se está cuestionando la propiedad privada, se está cuestionando una serie de cosas que cuestionan los más radicales en este estallido social, que son los que de alguna forma han hecho que estemos discutiendo esta nueva constitución. Entonces, ¿cómo lo ves tú desde el punto de vista económico-político, digamos? Mira, yo te diría que coincidiendo con Felipe, justamente uno ya tiene que empezar a pensar en la reactivación. ¿Te fijas? Porque ya, como comentábamos en la primera parte del programa, China ya está, comentábamos Felipe, que las ventas de camiones y autos en China están creciendo ya 34%. O sea, lo que va a venir probablemente es una recuperación bien brusca de la economía mundial, bien dinámica, y eso ya lo está percibiendo el precio del cobre y otros indicadores. Pero está el riesgo que señala Felipe en términos de que, claro, la demanda va a volver. O sea, por ejemplo, poniéndolo en términos muy domésticos, una persona que vende jugo o sopaipilla a la entrada del ministerio, claro, va a volver a ir personas a trabajar al ministerio, su clientela habitual, pero quizá hoy día no va a tener dinero para comprar ni aceite ni harina para hacer la sopaipilla. O sea, va a haber que proveer de capital de trabajo justamente a esas empresas medianas y pequeñas, de manera tal de que puedan partir de nuevo. Y también el incentivo tributario yo creo que es fundamental, porque yo estaba mirando todas las agendas pro crecimiento y claro, todas fueron pensadas de cómo lograr subir el crecimiento de tendencia de la economía chilena. Claro. Pero ahora en realidad es distinto. Te fijas, esto es como mucho más parecido, yo me recordaba al año 85. O sea, una economía con una caída brutal, con un desempleo gigante y con deudas por todos lados. Y justamente allí, claro, los estímulos fiscales en términos de incentivo a la reinversión fueron muy relevantes. Y en una situación en la cual efectivamente nadie creía que se iba a poder recuperar la economía, y al cabo de 2 años, de hecho, prácticamente el año 87, ya se había logrado, por ejemplo,
absorber toda la gente que estaba en los programas de empleo de emergencia. O sea, ya habían encontrado un trabajo en el mercado formal o ya habían efectivamente vuelto a su actividad normal. En todos estos procesos, Checho, como tú dices, es fundamental la estabilidad de las reglas del juego. Porque a nadie le gusta invertir en países donde ellas se ponen en duda de manera tan radical. ¿Te fijas? Entonces, para el mundo agrícola, por ejemplo, el acceso al agua es oro. ¿Okay? O sea, un campo sin agua no vale nada. Entonces, si no sabes si tu derecho de agua se va a mantener en el tiempo, evidentemente eso genera una inestabilidad que es lo que menos necesitamos hoy día. Por eso es que yo veo que claro, Felipe está en el mundo de los políticos, pero al menos yo les diría que en el mundo de la economía, justamente esas discusiones hoy día no agregan mucho valor. La gente lo que quiere y lo que va a querer es trabajo. Y efectivamente ese trabajo es lo más urgente. Felipe, yo sé que tú eras uno de los partidarios incluso de aprobar el plebiscito, de tal modo de tener una discusión más profunda y que sobre la nueva Constitución. Pero ¿qué se escucha a nivel político? ¿No se ha cuestionado el momento para hacer el plebiscito, patearlo un poco más para adelante? ¿O está como anclado como algo absoluta? Porque cambiaron las condiciones, porque cambió el mundo. Entonces, ¿será el momento para seguir insistiendo en un cambio de Constitución? Mira, yo creo que el que no es capaz de entender que cuando uno se enfrenta a crisis como las que estamos viviendo, tienes que estar disponible a reevaluar tus prioridades, significa que estás desconectado de la realidad. Yo lo dije en una entrevista el día sábado al Mercurio, y claramente creo que así como en su minuto se postergó el plebiscito que iba a ser en mayo, recién pasado, es algo que tenemos que estar no solamente completamente abiertos, sino que estar muy atentos, porque yo, viendo lo que está pasando con la pandemia en Chile, no descarto en lo más mínimo que tengamos que reevaluar también esa elección. Y sí, pero más, yo no hablo por un tema de salud, yo hablo por un tema económico. Yo insisto en el tema económico. Sí, yo te insisto, Checho, que no solamente vamos a tener que evaluar el tema de la elección probablemente en octubre, no solamente por salud, sino que además vamos a tener que evaluar toda la hoja de ruta de los acuerdos que estábamos hablando. Y por eso esta hoja de ruta actual, que es la que por lo menos a mí hoy día me parece muy relevante, que están surgiendo los economistas responsables de la izquierda. Si estábamos llenos de economistas, pseudoeconomistas, bastante irresponsables de la izquierda. Yo cuando veo al Pepo de Gregorio decir, miren, veníamos con un aumento de la deuda pública que es insostenible en el mediano plazo y que por lo tanto este acuerdo de los próximos 18 meses también tiene que incluir cómo convergemos al equilibrio fiscal, cómo empezamos a eliminar la grasa del Estado, cómo empezamos a reducir gastos que son ineficientes. Por primera vez tenemos, y ahí quería preguntarle la opinión a Tomás también Flores, un presupuesto base cero que va a significar que 14.000 millones de dólares van a ser revisados su pertinencia. Eso es muy importante, porque veníamos todos los años, hace 30 años, gastando el mismo presupuesto del año pasado, más 2%, más 3%, y al final nadie se preguntaba si el impacto social de esos recursos se quedaban en la grasa o en los bolsillos del Estado. O perdón, si no entendí por qué 14 millones y no 75, que es el presupuesto total. ¿Por qué no se puede revisar? Si es base cero, ¿por qué no revisar todo el presupuesto? ¿Por qué solamente 14.000 millones? Porque son los elementos que no están amarrados por ley. Son los elementos que te permiten hacerse en forma automática. Eso no significa que tú el próximo año quieras ir un poco más lejos, pero lo que va a hacer el DIPRES este año es revisar esos 14.000 millones de dólares que no están amarrados por ley. Porque hay otros, por ejemplo, hay otros elementos y ahí son muchos en ámbitos educacionales, por ejemplo, las subvenciones educacionales que tienen muchos recursos, no las puedes eliminar, no puedes revisar. Son leyes de educación que están ahí. Entonces, los elementos donde hay espacio todavía son 14.000 millones de dólares que, te insisto, por primera vez se van a someter. Y lo bonito es que lo están haciendo inteligentemente, porque le dicen al ministerio, da lo mismo con el ministerio, le dicen, ¿sabe qué? Usted el próximo año asuma que tiene 70% de su ingreso. ¿Ok? Ese es su presupuesto de partida. Si yo le diera a usted libertad de tener no 70, sino que 75%, ¿en qué gastaría ese 5% adicional? Y si llega a 80, ¿en qué gastaría? Entonces,
están haciendo un ejercicio que es correcto, que es por primera vez decirle, no haga lo mismo que ha hecho siempre, sino que dado que está en una crisis, preocúpese de que esa plata le llegue a la gente. Y a mí me encantaría que los 600 programas sociales que existen, muchos de ellos debieran fusionarse en uno solo, y que son transferencias directas a la gente, y que dejemos de contratar esas empresas intermedias que realmente muchas veces lo único que hacen es ser llevarse toda la plata en la burocracia. Tomás Flores. Bueno, si tú te fijas, Checho, Felipe acaba de mencionar lo mismo que comentábamos en la primera parte del programa. Esto es tener duplicado o triplicado a veces programas que apuntan más o menos a los mismos beneficiarios sin que existan eficiencias de por medio. Tú sabes, Felipe, yo le contaba a Checho el ejemplo de los 4 pendones. O sea, como en una feria yo me encontré con un pendón de ProChile, un pendón de Cernatur, un pendón de Imagen País y un pendón de Invest Chile. Todos efectivamente, todos promoviendo Chile, todos con colores distintos, todos con mensajes distintos, y ni siquiera habían tenido una reunión previa. ¿Por qué no fusionar todo eso en uno y lograr efectivamente mucha mayor eficiencia en el gasto público? Y mayor lamentablemente impacto, eso ocurre, claro, y mayor impacto. Eso ocurre en varios otros programas, en los cuales han ido creciendo efectivamente la burocracia, llegando por distintos caminos y de manera ineficiente. En términos de que, tal como señala Felipe, en las discusiones presupuestarias habituales solo se discutía el margen, el adicional. Todo el resto se colocaba como por hecho o como por bueno. Y ahí yo también quiero compartirles otra reflexión. A veces nos pasa de que uno ve un programa muy malo, como era, por ejemplo, el programa Más Capaz. Y a veces tú, mal evaluado porque efectivamente no te hacía más capaz. O sea, te pasabas por el programa y no aumentaba tu probabilidad de encontrar empleo. Era lo mismo que si no hubieras hecho nada. Era solo gasto público que no tenía ningún impacto. Entonces tú a veces tú nombras a una persona para que lo reformule o lo cierre, y al cabo de los 3 meses te dice que en realidad el programa no es tan malo. A los 6 meses te dice que si le pone un poco más de plata lo haría mejor. Y a los 8 meses ya te empieza a pedir más presupuesto. Entonces, oye, pero espérate, si yo te puse ahí para arreglar esto, ¿no? Hay como un síndrome de Estocolmo. Como que los programas como que capturan a sus administradores. Tomás, estábamos en reunión, no quiero echar al agua a todas las personas porque hay que mantener la reserva en las conversaciones, pero estábamos en una reunión con altos políticos y yo planteaba esta cuestión con el presidente y con otros más, la importancia de poder cortar los programas malos y promover lo bueno. Y yo le llamo una ecología del gasto público, o sea, así como uno recicla en la ecología las cosas, bueno, ¿por qué no podemos reciclar el gasto público? Y alguien me decía, sí, Felipe, pero cuidado, Felipe, que acuérdate que estamos en año electoral próximamente, y te empiezan a empezar a justificar la inercia de una forma, entonces dice, oye, pero en realidad no mueven mucho las cosas, Felipe, porque no sabemos cómo eso nos va a afectar. O sea, al final del día, ese tipo de comentarios que yo realmente los encuentro patéticos, lo único que hacen es desprestigiar aún más el rol de lo público, porque si al final el Estado es para mantener las cosas como están, no para innovar, no para profesionalizar. Y ahí te aprovecho también de comentar, Tomás, que para mí el gran fracaso de los últimos 30 años, porque hemos tenido muchos aciertos como país, yo soy de aquellos que creen que lo que hemos construido en general es más positivo que simplemente negativo, como algunos creen, pero el gran fracaso para mí ha sido que no hemos modernizado el Estado. O sea, si hubiésemos modernizado el Estado, yo te aseguro que muchas incluso de las legítimas indignaciones que tiene la ciudadanía no estarían ahí, porque podríamos tener efectivamente una gestión de lo público que se haya modernizado con la misma velocidad que se modernizó el resto del país. Y aquí se produjo como un divorcio. El Estado se quedó en la Edad Media y el resto del país avanzó hacia el futuro. Entonces yo cuando dicen, no, todo esto es culpa del modelo económico, y lo hemos hablado con Checho, nosotros somos partidarios que haya competencia, que si alguien hace trampa se vaya a la cárcel, y no queremos, siempre queremos un modelo económico que sea de verdad competitivo, pero para mí el que realmente no ha estado a la altura es el modelo político para autoexigirse estar conectado con la ciudadanía en el trato a la ciudadanía y en servicios públicos que sean de excelencia. No, y lo peor es que se han hecho reformas políticas, pero han sido para peor. Pues al final de cuentas, fíjate que la mayoría de las reformas políticas que se hicieron
Al final no cubrieron lo que esperaba que se cubriera con esa reforma. Hoy día tenemos las bancadas del 1%, los representantes políticos son menos representantes que nunca. Efectivamente ahí ha habido un problema, como tú dices, la modernización del Estado y que la clase política también se ponga a la altura. Tengo entendido, Felipe, que tú te tienes que ir, ¿o no? En 4 minutos más, a las 1:30. Es que tenemos que ir a la pausa, no sé si despedirte o... ¿Ah? Sí, me despido. Me aprovecho de despedir. Ya, seguimos con... Te dejo demasiado bien acompañado, así que no me preocupes. Sí, no, estoy con mi profesor ahí, con Tomás Flores, que es un tremendo invitado, así que muy contento. Ya, suerte, Felipe, que le vaya bien. Nosotros vamos a la pausa y regresamos. Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irane. Voy a leer 2 mails, uno de Patricio Elgueta y otro de otro auditor. A ver, dice Checho, por Dios, dice para Patricio Elgueta, ¿te imaginas la derecha se retracta del acuerdo por un plebiscito? Eso generaría un tremendo malestar social. Habría manifestaciones, saqueos y acusaciones constitucionales. ¿Qué irresponsabilidad proponer menos democracia si cambiamos o conservamos la Constitución? Debe definirse por voto popular. Si la cúpula política decide negar a la gente el solo hecho de votar, solo terminará deteriorándose aún más la confianza en la clase política y el estallido social será peor que el anterior. Sean prudentes. Sé que quieren defender la Constitución de Pinochet, pero la solución es más democracia, no menos. Está lleno de mentiras tu mail, pues, Patricio Elgueta. Desde que está en la Constitución de Pinochet ya no le queda nada. Ha tenido como 500 cambios. Si lo que pasa, y sobre que esta nueva Constitución sería más democracia, yo tengo duda, porque los que la promueven, la mayoría que los promueven, son bastante antidemocráticos, pues. Los que han estado con la nueva Constitución son aquellos que gobiernan en países donde no existe democracia. Y quieren hacer una constitución para limitar la democracia. Así que yo creo que tu mail está lleno de mentiras, absolutamente lleno de mentiras. Yo imagino que son las mentiras que tú te crees y que te las compras, pero a mí no me las vendas porque yo no te las voy a comprar. O sea, tú sabes que yo te leo y todo lo demás para tener una opinión distinta, pero de ahí a creer que yo voy a comprarte todo lo que tú me dices, no es así. Y por último quiero leer a Francisco Valle, que me pega palo por el otro lado ahora. Señor Irane, ayer y hoy has dicho lo mismo. La reactivación económica nos pillará en una discusión y redacción de una nueva Constitución. Ya soltaste la oreja, te estás dando vuelta la chaqueta, cediste ante la presión, extraña tu posición. Saludos, Francisco Valle. Oye, Francisco, tener una posición realista no es soltar la oreja. O sea, yo simplemente veo la encuesta, lo que dicen las encuestas, y lo que están diciendo las encuestas es que ganaría todavía el apruebo, a pesar de que ha ido creciendo el rechazo. Yo voy a votar rechazo, pero yo como comunicador tengo que hablar con la verdad. Ganaría el apruebo. Entonces, si efectivamente seguimos con el proceso, nos va a pillar en una discusión y una redacción de una nueva Constitución, que ojalá no sea tan mala como yo pienso que puede llegar a ser por algunos personajes que la han impulsado, pero ojalá prime la racionalidad y efectivamente se haga una Constitución que le favorezca a Chile. Bueno, eso es tema político, pero estamos con el tema económico con nuestro buen amigo Tomás Flores, que es otra de las pandemias. ¿Qué has estado viendo tú en el mundo sobre la reactivación? No hablaste de China,
Europa pareciera ser que también está, Tomás, volviendo a la normalidad. Conversaba con un amigo español que me decía que ya prácticamente varias ciudades están volviendo totalmente a la normalidad, y en Italia lo mismo, en Inglaterra también están volviendo a clase. Pareciera ser que en otros países esto se está reactivando más rápido de lo que se pensaba. Exactamente, Checho. Estoy viendo, en el caso de París, la apertura de restaurantes y hoteles. Está como tú señalabas, los niños están volviendo a clase ya en Inglaterra. Y en Italia se reabre, el Coliseo y la Torre de Pisa. Hay que considerar ahí, Checho, que para países como España e Italia, el turismo es lo más relevante. Te fijas, casi el 20 o 25% de su Producto Interno Bruto es turismo. Por eso es que para ellos este cierre fue tan lamentable. Piensa tú que el cobre para nosotros es como el 10% del PIB. O sea, para Italia el turismo es como 2 veces el cobre para nosotros. Entonces, por eso para ellos era tan urgente poder reabrir. Y están, por cierto, con normas bien estrictas en términos de las condiciones en las cuales se prestan estos servicios. Pero es bueno ir mirando esto porque en el caso español, Checho, lo hicieron de una manera que tal vez Chile pudiese copiar. Esto es abrir primero aquellas regiones o comunas donde ya no hay nuevos contagios y en donde paulatinamente los niños pueden volver a clase y en donde paulatinamente efectivamente el comercio puede volver a operar con precauciones, pero ya con una mayor normalidad. Oye, así como estamos viendo países que están abriéndose, hay países que han estado cerrados y siguen cerrados, y que yo realmente no sé cómo puede salir finalmente aquellos países. Me refiero puntualmente al caso de Argentina. Argentina ha tenido la política de una cuarentena total, y sabemos que Argentina de la economía se viene preocupando muy poco, o sea, de la economía de los bolsillos personales de sus líderes se han preocupado mucho porque se lo robaron todo. Los últimos presidentes de Argentina han salido forrados y las autoridades también. Sin embargo, el pueblo argentino, como tú bien decías, hoy día le están dando 60.000 pesos por familia, no por persona. Y con cero actividad, con la deuda totalmente copada de Argentina, ¿cómo sale un país como Argentina? ¿Por qué Argentina no ha pagado consecuencias más graves de las que ha pagado? Y hace años ya que uno sabe que Argentina no paga su deuda, hace estos corralitos, como que el ejemplo de los países que los países no quiebran. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que yo no lo logro entender, Tomás. Claro, yo creo que una mezcla, Checho, de, por un lado, un pueblo bastante, de su origen efectivamente italiano-europeo, bastante habilidoso. Te fijas, o sea, los tipos tienen ventajas comparativas en industrias como la agrícola y en otras más, que efectivamente lo hacen convivir con un muy mal gobierno. Tal como tú señalas, es un gobiernos tras gobierno, en donde efectivamente la corrupción no es inusual, corrupciones de niveles que aquí en Chile son desconocidas. Claro. ¿Te fijas? O sea, yo no recuerdo, Checho, aquí de políticos arrancando con maletas con billetes. Sí. ¿Te fijas? Como lo vimos allá, tratando de esconderla en un convento. Entonces, claro, son todas dimensiones de un mal gobierno que afortunadamente en el caso nuestro no es el caso. Pero yo te diría, Checho, con una situación en la cual, después de haber sido el país tan rico como lo fue, hoy día probablemente con más pobreza que nosotros. Yo creo que hoy día efectivamente no lo sabemos bien, te fijas, porque los datos oficiales no son muy confiables. Pero yo me atrevería a decirte que esta cuenta la pagan finalmente con una situación de pobreza que efectivamente es mucho más grave que la que tenemos en Chile. Y que después de esta crisis van a salir mucho más dañados también, con un retroceso que probablemente los va a llevar a nueva inflación. Porque tú sabes, no sé si viste tú, Checho, una conferencia de prensa del presidente Trasandino, en que una periodista de Bloomberg le pregunta, oiga, usted ha anunciado un millonario plan de ayuda, no tiene ahorros previos, no tiene acceso a deuda externa, ¿cómo lo va a financiar? ¿Va a echar a andar la máquina de hacer billetes? Y el presidente argentino le dijo, mire, en realidad esto se trata de las vidas. Ya veremos, responder su pregunta.
Ya veremos de dónde sale la plata. Exactamente. Esa fue la respuesta que dio. Claro, esa fue la respuesta y es la inflación. Por eso, Checho, que la gente en Argentina está refugiándose en el dólar. Está tratando de todo el dinero que tiene pasarlo a dólares, como ya lo ha hecho varias veces, y el gobierno está reaccionando con cada vez más restricciones. Entonces vuelven a recorrer el mismo camino que lamentablemente han recorrido en el pasado, que los deja cada vez peor y cada vez más alejado de nosotros. Checho, tú sabes que en términos económicos deberíamos tener una relación comercial mucho más profunda, sí, claro, entre ambas economías. En cambio, hoy día yo te diría, Checho, con los países de la región, hoy día nuestra relación es mucho más estrecha con Brasil de lo que efectivamente es con Buenos Aires. Oye, sería súper interesante en este punto, y aquí apelo a tu condición de profesor, que le explicaras bien a los auditores qué significa echar a andar la maquinita para producir billetes, porque mucha gente dice, bueno, a lo mejor conviene echar a andar la maquinita, ¿qué tanto? ¿Qué significa realmente la inflación? ¿Por qué cuando tú echas a andar la maquinita se produce inflación? ¿Y qué significa para las personas realmente la inflación? Es más o menos obvio, pero yo creo que mucha gente no dimensiona realmente el daño que le hace el peor de los impuestos que existe es la inflación. Pero me gustaría que lo explicara como tú sabes explicar, Tomás. Yo creo que es muy importante, Checho, porque en el fondo nuestros hijos nunca han vivido en un mundo con hiperinflación. La hiperinflación es algo de lo cual tenemos recuerdos nosotros. Los nacidos en la década del 50 o la década del 60. Pero los chicos hoy día nunca han vivido eso, en carne propia. Entonces, esto ocurre, Checho, cuando el Banco Central no es autónomo, tiene que obedecer las órdenes del presidente. El presidente de la República quiere aumentar el gasto público, no tiene de dónde sacar, como le ocurrió al presidente Allende, quien en el año 71 sube el gasto público, Checho, en 40%. Los sueldos del sector público fueron reajustados en 50%. Evidentemente no tenía dinero fresco para poder financiar eso. No hubo una reforma tributaria del presidente Allende. ¿Te fijas? No hubo muchas leyes durante su gobierno. La más relevante fue la nacionalización del cobre. Pero no hubo reforma tributaria. Tampoco tenía mucha capacidad de deuda externa. Entonces, ¿cómo financió el presidente Allende ese aumento de gasto público? Ordenándole al Banco Central, Checho, que le prestara dinero. Y el Banco Central no podía negarse y echó a andar la máquina de hacer billetes. Fabricaba más billetes, aumentó la fabricación de billetes, esos billetes físicos se los pasaba al gobierno y el gobierno los gastaba. El dinero, Checho, es como un aceite de un motor. Para que los motores funcionen bien, tienen que tener aceite. Y la cantidad de aceite que tú le echas al motor depende del tamaño del motor. Si el motor es más grande, tienes que echarle más aceite. Si el motor es más pequeño, menos aceite. Allí creyeron que era una especie de combustible. Y por tanto le empezaron a echar dinero a la economía. Y al principio, Checho, si quiere, era un fenómeno que se llama ilusión monetaria. Esto es que la gente cree que es más rica. Te fijas, se siente más rico, te subieron el sueldo, te vas a comprar cosas. Pero nada de eso tiene un sustento real. Porque con la misma cantidad de dinero compra menos cosas. Exactamente. Te fijas, no hay nada de real, es solo una ilusión monetaria. Y al cabo de un tiempo, en el caso chileno nos demoramos como un año en despertar de esa ilusión. En el caso argentino, que ya han sufrido tantas veces esto, se desilusionan de inmediato, Checho. Pero el caso nuestro duró como un año y al cabo de eso la inflación explotó. ¿Te fijas? Y nos hizo ver de que había un desequilibrio entre la cantidad de dinero que circulaba y la verdadera realidad económica de Chile. Y se vino encima la inflación y el aumento del costo de la vida, Checho, fue más de 500%. De hecho, si se mide... Perdón, ¿por qué la mayoría de los países responsables no tienen bancos centrales independientes? Porque yo creo que esa ha sido de las mejores medidas económicas que se ha tomado. Ha impedido que presidentes populistas caigan en la tentación de ofrecer más allá de lo que pueden ofrecer y empezar a emitir billetes. Porque es importante que la gente sepa que el Banco Central tiene una sola misión, que no haya una inflación mayor del 3%. Y eso lo hacen mediante la regulación de la cantidad de dinero que hay en la economía. Entonces uno se pregunta si una medida tan acertada como esa, aunque hoy día hay algunos que la cuestionan y que quieren quitarle la independencia al Banco Central para poder hacer medidas populistas, estos gobiernos que destruyen los países. Pero en general no entiendo por qué los países responsables todos no han tomado esa medida, Tomás.
Mira, yo diría que en parte lo han hecho, porque yo diría que en los 60 esto era muy debatido. Claro, hoy día tenemos perfecta conciencia del daño que produce este fenómeno. Y eso ha llevado a que hoy día en América Latina, Checho, claro, Chile fue de los primeros países que le dio autonomía al Banco Central, de manera tal de cortar justamente este ciclo nocivo de imprimir billetes sin respaldo. Y lo han ido copiando, Checho, nosotros, bueno, ya llevamos más de 3 décadas con esto, pero lo ha ido copiando Perú, lo copió Brasil, lo tiene Colombia, Ecuador lo tiene a su manera, lo tiene México también. Por eso tú puedes ver, Checho, que hoy día en América Latina, y bueno, y en África también, hay mucho menos hiperinflación de la que había hace 2 décadas atrás. Entonces, ha habido sí avance en esta materia. Ahora, Bolivia... No, sí, yo sé que han habido países que lo han adoptado. Yo sé, pero uno se pregunta, ¿por qué no todo? ¿Por qué Argentina no lo ha adoptado, por ejemplo? ¿Porque ahí impera el populismo? Sí, yo diría que lo tuvo. Lo tuvo, si tú te recuerdas, tuvieron Banco Central Autónomo y el kirchnerismo finalmente lo sacó por la fuerza. O sea, de hecho, Martín Redrado, su último presidente autónomo, llegó un día a la oficina y estaba la policía y sus cosas tiradas en la calle. Y ahí murió la autonomía en Argentina. Sí, o sea, tuvieron cierta autonomía en su momento y esa murió justamente porque, tal como tú dices, cuando el populismo llega al poder, Checho, todo esto lo destruye. Por eso es que el hecho de que esté garantizado en la Constitución, a mi juicio, no es garantía al final de esto, porque si el populismo llega al poder, va a destruir esto y muchas otras cosas más. Pero sí, yo te diría que a lo menos en la profesión ya prácticamente ya no hay debate, son muy pocos aquellos que creen que es posible ponerse a imprimir billetes y que nada va a pasar. ¿Okay? De hecho, alguien que diga una cosa así, hoy día probablemente no sería muy considerado en una discusión académica. Estamos conversando con Tomás Flores, vamos a ir a la última pausa y volvemos con las consideraciones finales de este programa que gentilmente Tomás nos ha acompañado durante las 2 horas. Vamos a la pausa y regresamos. Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irane. Bien, leo los twitters también. Ramiro Melle dice: Checho, lo que hablan e imaginan que el ministro de Salud tergiversa la información y los escenarios que hacen manejo del dato son aquellos que sí harían esa maniobra en caso de poder hacerlo, típico de comunista en busca de poder. Eso. Nora Martínez dice: extraordinario invitado, Checho, es muy grato escucharlo. Tomás Flores, pausado, claro, sencillo. No ostenta de sus conocimientos. ¿Por qué no lo habrá invitado Isque Asiches a su comité de expertos en economía? Y de Silva dice: mentiroso, hiciste mierda el correo respetuoso que te mandaron respecto del plebiscito, te estás acorralando en tu trinchera y te defines demócrata, las patitas. No, si yo no soy demócrata, ustedes nomás son demócratas, Silva. A mí me encantan los comunistas que se visten de demócrata, pero ¿en qué país del mundo los comunistas han sido demócratas? En ninguna parte del mundo. Si los comunistas se aprovechan de la democracia para destruirla desde dentro, nada más. Y la pata de tratar a los otros de antidemocráticos son geniales. Rodrigo Salvo dice: curioso, 14 días de cuarentena significa una licencia médica 100% de cargo de ISAPRE y FONASA. 10 días de cuarentena, 3 días de cargo del empleado y 7 días de cargo de ISAPRE y FONASA. Con esta modificación, FONASA y ISAPRE ahorra, perjudican al trabajador. Qué bueno, Rodrigo, que descubriste que el gobierno está tratando de matar a la gente y perjudicar, haciendo más pobre a la gente. Pero ¿cuál es el ánimo de buscar que toda la política del gobierno es para perjudicar a la gente? ¿Por qué tienen esa visión? O sea, yo de verdad, incluso en los gobiernos de izquierda, mi crítica es que se equivocan en ciertas políticas.
porque tratan de hacer algo que finalmente termina perjudicando a la gente, pero nunca le supongo mala intención. Yo no supongo mala intención que un gobierno de izquierda con sus políticas quiera perjudicar a la gente, pero a la luz de los resultados termina perjudicándolo, y esa es mi crítica. No suponerle que gente mala, ¿ah? ¿Usted cree que Mañalich y el presidente Piñera quieren que se muera gente en Chile, quieren que se mueran de hambre? ¿Qué puede pensar eso? Hay que tener la mente realmente podrida para pensar así. Así que traten de ponerse en una actitud más cooperadora. Bueno, ya se nos está yendo el tiempo, mi querido Tomás. Básicamente agradecerte y darte unos minutos para que nos oriente un poquito con lo que se viene. Nos quedan 2-3 minutos de programa solamente. Yo te diría, Checho, para los auditores, es cierto que estamos en la parte más oscura de la noche en este momento. Te fijas, tenemos terribles datos económicos, terribles datos sanitarios. Sin embargo, aquellos países que ya pasaron por esto y que por tanto nos están mostrando el futuro, justamente están reabriendo su economía, están empezando a reactivarse, están empezando a crear empleo de nuevo. Para poder transitar justamente por esta noche oscura es muy importante perseverar, muy importante resistir y muy importante, Checho, estar conectado. Nuevamente le reitero a los auditores que están pasando hoy día por una apretura, inscribirse en el registro social de familia que tiene el Ministerio de Desarrollo Social. No hay manera de que el Estado pueda llegar a ayudarte si es que no sabes que necesita la ayuda. Hay que inscribirse de manera tal de que estés dentro de la red, de manera tal de que efectivamente el gobierno pueda llegar con la ayuda que está disponible. Bueno, solamente agradecerle nuevamente a Tomás Flores, economista, máster en economía, su forma de explicar las cosas es tan tranquilo en realidad, tan didáctico para explicarlas, tan ausente de malos ánimos. Yo quisiera aprender de él, porque a mí de repente tanto, todos los días con esto, de repente me sacan de las casillas algunos auditores que están ahí, pero para pincharme diariamente. Y yo, como soy medio estúpido, pincho y engancho. Me gustaría tener esa paciencia que tiene para explicar mi querido profe Tomás Flores. Gracias, Tomás. Suerte también en tu programa radial. Sé que hace un gran aporte ahí en Radio Universo. Felicitaciones por ese programa que es, El Conquistador. Felicitaciones que hay que aplaudir todos los programas que aportan al conocimiento, que entregan contenido, sean o no sean de nuestra emisora, siempre hay que aplaudirlo. Así que felicitaciones y que te siga yendo muy bien, ¿eh? Encantado, Checho. Muchas Con gracias. ustedes, queridos amigos, si Dios quiere, nos volvemos a encontrar mañana en otra edición de su programa Conectados con Agricultura. Muchas gracias por su sintonía y que Dios los bendiga. Fue Conectados en Agricultura.